Les voy a compartir pantalla. Me dicen si ya todos pueden ver el pizarrón. Sí, profesora, ya lo podemos ver. Sí, muchas gracias. Entonces, a ver, me decía Jonathan que habían quedado dos preguntas pendientes de la lectura de Coase. Una era que ustedes identificaran cuáles eran los precios relevantes, ¿no? Los escribí muy arriba, espero que sí. Bien, bueno, por acá, ¿no? Los precios relevantes en el mercado, por un lado, y como segunda cuestión, ¿por qué usar el mecanismo de precios, ¿no? Tiene un costo? Entonces, ¿cuáles son los precios relevantes en el mercado, chicos? Los escucho. Estamos, ¿cuántos estamos? Creo que como 17, ¿no? O algo así. Entonces, ¿cuál es el uso de utilizar el mecanismo de precios? Preguntó Brian. Mm, Bueno, esa pregunta no viene relacionada a las preguntas del cuestionario, no la tengo. No la tienes. Y aunque no venga relacionada con las preguntas del cuestionario, mi estimado Brian, ahí en específico se estaba platicando que tenían que revisar pues cuál era el costo de utilizar el mecanismo de precios. Y en la lectura lo dice. ¿No, En Brian? cuanto a bueno, si me permite, profesora, Adelante, Jonathan. en cuanto a la pregunta del costo de usar el mecanismo de precios, yo interpretaría que es lo que menciona Coase con los costos de transacción en el sentido de los costos de negociación, los costos de organización y todo lo que es necesario para poder realizar transacciones en el mercado. Para la parte de los precios relevantes, la lectura de Coase menciona también una cita de que desconozco, no recuerdo bien el autor, pero menciona que se conocen todos los precios relevantes. Nada más que en ese sentido, yo consideraría que serían como los precios relevantes para la producción de lo que plantea la empresa. Ok, Jonathan, muchas gracias. Nuevamente, chicos, se los pedí muchísimo, de verdad que no es por estar molestándolos, ni es una cuestión agresiva de mi parte, ¿no? En esta clase estamos para aprender, estamos para crear un conocimiento conjunto. No es mi función estar únicamente hablando y que ustedes anoten si anotan, ¿no? O que tengan una participación pasiva. No me digan no lo tengo. El problema aquí es platicar y construir el conocimiento. A ver, si no lo tienes, ¿qué entendiste? Pero no me digan, no venía, no lo tengo. Imagínense en su trabajo. Oye, esta cosa, no me tocaba, no lo hice, no lo tengo. Y ahí ustedes los van a contratar para resolver problemas. Este es un problema. Y si no viene en el cuestionario, ¿no? Aunque sí viene, ¿no? Pues hay que buscarle, ¿no? De qué manera podemos nosotros abordar los distintos cuestionamientos, ¿no? Al final eso fue lo que les pedí, que aquellos que estuvieran dispuestos a estar en la clase de hoy, pues estaban para aportar, ¿no? No para restar. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos con la empresa neoclásica, en una economía de mercado, aquí lo voy a poner, en una economía de mercado, yo tengo aquí una persona que vende y tengo una persona que compra. Entonces tengo oferentes y demandantes. Entonces esta relación se establece, ¿no? Y nosotros la podemos ver a través, ¿no? De la interacción entre las libres fuerzas del mercado, que es la oferta y la demanda. Entonces, en función de sus intereses, oferentes y demandantes actúan, ¿no? Y llegan a un punto de acuerdo, ¿no? Donde lo que quieren vender los productores empata con las necesidades de compra de los consumidores. Entonces encontramos el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. Y aquí decimos que este equilibrio es Pareto eficiente porque nadie está mejor que nadie,
sabemos que toda esta zona el precio es más alto y por lo tanto aquí hay un exceso, ¿no? Aquí hay un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque los precios son más altos y eso incentiva a los productores a llevar una mayor cantidad de producto al mercado. En esta parte inferior tenemos que los precios son más bajos, por lo tanto aquí hay un exceso de demanda o déficit de oferta, como ustedes lo quieran ver. Entonces, estos precios más bajos incentivan en mayor grado la demanda que la oferta. En ambos casos, tanto en el exceso de oferta como en el exceso de demanda, los mercados no se vacían y por tanto el beneficio que te puede dar esta interacción de oferta y demanda en el mercado pues es restringida. Entonces, ¿cómo llegamos a este precio de equilibrio? En el primer caso, cuando tenemos el exceso de oferta, si los productores quieren vender una mayor cantidad, porque aquí nada más están vendiendo esto, ¿no? Acá, que es lo que les compran a este precio, ¿no? Entonces, si quieren vender una mayor cantidad, tienen que estar dispuestos a disminuir su precio, y en este caso también los demandantes a este precio, ellos quisieran demandar esto, pero les dan esta parte. Entonces, si ellos quisieran tener una mayor cantidad de ese bien o de servicio que están demandando, tienen que estar dispuestos a pagar una mayor cantidad o unidades monetarias por el bien que ellos necesitan, ¿no? Entonces, todas las decisiones en este mercado de competencia perfecta, donde los precios son flexibles a la alza y a la baja, ¿sí? La toman oferentes y demandantes utilizando el precio, ¿no? Entonces, y la pregunta era, ¿cuáles son los precios relevantes del mercado? Esta persona, ¿no? Este que demanda, necesita conocer, ¿no? Hablábamos creo que en una de las sesiones de la leche, ¿no? O del pan de caja. Si yo voy a comprar un pan de caja o un litro de leche y soy un consumidor racional, para hacer mi mejor elección y aquella que maximice mi utilidad, yo tengo que conocer el precio relativo del bien que yo voy a estar demandando. Entonces, en este caso necesito conocer, para cuando yo vaya al supermercado y tome el primer galón de leche o el primer litro de leche, en teoría, yo ya, ¿no? Sé los precios, ya no digamos calidad, ¿no? Pero yo conozco todos los precios de todas las presentaciones de leche que hay en ese anaquel en el supermercado. Y cuando yo tomo un litro de leche y lo pongo en el carrito, se supone, ¿no? Que yo conozco todo, que establecí, ¿no? esta comparación del mundo de cuál es mi mejor opción que maximice la utilidad, y eso está contenido en ese litro de leche que yo estoy comprando, ¿no? Platicaba con uno de los grupos que tengo, ¿no? Que el consumidor racional neoclásico es el tipo de los Avengers del Doctor Strange, ¿no? Que pone hasta los ojos en blanco y que ve todos los posibles escenarios del mundo y que elige cuál puede ser la mejor opción. Eso se tendría que hacer, ¿no? Entonces, para esta persona que va a comprar un litro de leche, tendría que conocer todos los precios. Y en teoría, bajo esta perspectiva, no es necesario conocer nada más porque el precio me expresa todo, contiene todo aquello que yo necesito saber para tomar mi decisión. En el caso del productor, imagínense que es esta persona que fabrica la leche, es Lala. ¿Cuáles serían los precios relevantes que le interesa conocer en el mercado? Jessica. Sería el precio de los insumos, ¿no? O que necesita para su producción. Entonces, estamos hablando únicamente que en el caso de los costos de producción, o sea, en el término de la producción, ¿sí? Esta persona necesita conocer el precio de todos los insumos, ¿no? Que están involucrados en la producción, ¿no? De un litro de leche. Entonces, va desde ganado, va desde cuestiones de forraje, va desde cuestiones de hormonas, de antibióticos, va desde cuestiones de plantas industriales, va desde cuestiones de trabajo, implica también maquinaria para estar ordeñando, o sea, implica un montón de cosas, implica que esta persona, este productor necesita conocer un montón de precios que son relevantes en su proceso productivo. Bajo los cuestionamientos o los supuestos neoclásicos es exactamente como en el caso del litro de leche. Se supone que conoce todos los precios, ¿no?
y que en función, o sea, que conoce todos los factores productivos, que conoce dónde están y que conoce todos los precios y que en función de eso toma la mejor decisión. ¿Sí? Entonces, uno de los supuestos que ya habíamos trabajado nosotros, y no me digan que no lo habíamos visto, es que bajo estas condicionantes me dicen que toda la información que necesitan oferentes y demandantes para tomar su decisión está disponible y es conocida en igualdad de circunstancias por productores y consumidores. Por eso hablábamos de información perfecta y de racionalidad perfecta. Entonces se conoce todo, de todo. Este productor conoce precios, conoce proveedores, conoce técnicas, ¿no? Conoce su propia técnica, conoce la del vecino porque es la misma. Entonces, en este mercado competitivo no hay incertidumbre, se conoce todo, no existen asimetrías de información. ¿A qué me refiero con asimetrías de información? Que alguien, ¿no? conoce algo que el otro no conoce. Es decir, cuando ustedes compran un auto, ¿no? y van a comprar un auto usado, pueden ver que muchas personas, ¿no? de una forma ahí fraudulenta o abusiva, ¿no? arreglan ahí para que el auto presente menos kilometraje, etc. Y si la persona que está comprando el auto no es tan experta en estas cosas, aquí hay una asimetría de información, porque el comprador tiene una información que es lo que ve y lo que le dicen, pero el vendedor tiene otra información porque él ya tiene el auto. Entonces aquí hay asimetrías de información y cuando nosotros estamos hablando de esta cuestión, de este mercado competitivo, y por eso hago tanto énfasis en que en el equilibrio es Pareto eficiente porque nadie está mejor que nadie, ambos hay un equilibrio, ese intercambio es justo y nosotros intercambiamos. ¿Sí? Nosotros intercambiamos, las personas intercambian para tener una ganancia vía el comercio. Esta persona que es el vendedor, ¿no? produce, vende su producto y recibe una determinada cantidad monetaria. Esta persona que compra, ¿no? recibe un producto, pero también va a recibir la utilidad que le va a dar ese producto, ¿no? ese servicio. Entonces ambos ganan. Cuando estamos hablando de estas asimetrías de información, uno gana más que el otro. Es decir, el que está vendiendo el auto usado está quitándole, ¿no? la ganancia de la persona que está comprando este auto, porque sabe que el precio que está recibiendo es mucho mayor, ¿no? de lo que tendría que recibir. Entonces aquí alguien se está apropiando la ganancia de alguien, ¿no? en estas cuestiones comerciales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, entonces lo que dice Coase es lo siguiente. Dice, a ver, si todas las condiciones, tal cual como nos dicen los neoclásicos, de que la información está disponible, que no tiene costo, que está, y cuando digo disponible es que está al acceso en igual medida para todos los productores, ¿no? para todos los consumidores, y que existe esta racionalidad perfecta, ¿sí? Dice, el mercado, ¿no? vía a través de la interacción entre oferta y demanda, es el mecanismo que hace la mejor asignación de los factores productivos, que hace la mejor asignación respecto a qué se va a producir. Dice, aunque, ¿sí? dice, si no sucede eso, el mercado no funciona como tal. Entonces, recuerden que lo que hace Coase y todo lo que vamos a ver con Williamson, con North, es Williamson y North básicamente los que estamos revisando en este apartado de la nueva economía institucional. Entonces, lo que hacen estos autores es lo siguiente, y todo inicia con North, el estudio de la empresa. Ya lo habíamos platicado. Entonces, North lo que quiere hacer es que los planteamientos neoclásicos funcionen en el contexto que él está revisando, que es la década de los 30 en los Estados Unidos. Entonces dice, a ver, no está la empresa pequeña y especializada, sino hay grandes empresas, no grandes corporativos que en lugar de estar especializados, están desespecializados. Les voy a decir aquí que se está, bueno, no lo muevo de acá porque si no se me van a perder, lo voy a mover por aquí. A ver. No, entonces, ¿se entiende esta cuestión antes de avanzar de especialización y desespecialización? ¿A qué me refiero? María.
Sí, profesora. María sí lo entiende. José María, Bueno, profesor, yo tenía una pregunta en lo particular, eh, que creo que por ahí se va a conducir, ¿no? Precisamente de que lo relevante para que habla Coach es no solo conocer estos costos de producción, o sea, es decir, lo necesario para producir, sino todo esta rama de costos que se refieren a los costos de transacción. ok, pero antes de que empecemos con esta cuestión del costo de transacción, porque fíjense, cuando estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Que ejemplificamos con el mercado y decíamos, lo único que necesita este productor para tomar sus decisiones es conocer sus precios relevantes, es decir, los precios de sus insumos. Uh-huh. No hay incertidumbre ni en técnicas, ¿no? Ni en información de que tú sepas algo mejor que alguien. Acuérdense que platicábamos que todos tienen la misma escala operativa, que la tecnología está dada, entonces todos operan en igualdad de condiciones, no hay incertidumbre, ¿sí? Entonces, en este ámbito, pues la única información está relacionada con los precios de aquello que está involucrado en la producción de un bien o de un servicio. Entonces, pero para que ustedes entiendan bien a Coase, es necesario que entiendan la diferencia entre algo que está especializado de algo que está desespecializado. Hacia ahí iba la pregunta. Se entiende en términos productivos cuando hablo de una empresa especializada, de una empresa no especializada o desespecializada. Mm, Creo que se refiere en este sentido, no sé si se refiere a la organización de las empresas, es decir, cómo se gestionan. No. A ver, Osvaldo. Se refiere a que a que se especializan pero en producir algo, Ajá. Por ahí va. ¿Algún ejemplo? mm, como antes de Ford, que que puede ser que una empresa se dedicara a producir llantas, otra a producir, no sé, las puertas y así, hasta que, bueno, Ford se desespecializa, bueno, eso, y empezó a producir todo. Ok, entonces, ese es un ejemplo que ya habíamos trabajado. Muchas gracias, Osvaldo. Entonces, una empresa especializada, imaginen ustedes un auto, ¿no? Y en su momento Ford fue uno de los paradigmas en términos de desespecialización. ¿En qué sentido? Que aquí puedo yo tener una empresa que es la que hace los parabrisas. Simplemente en el parabrisas, chicos, ustedes piénsenlo, todos los procesos que está detrás, todos los proveedores que están detrás de un parabrisas, ¿sale? Pero bueno, vamos a pensarlo así. Entonces, tengo aquí para el auto el parabrisas, tengo otro que hace los espejos, tengo otro que hace toda esta cuestión de la defensa. En el interior tengo aquí alguien que hace, ¿cómo se llama? El volante, los que diseñan toda esta cuestión del radio, el sistema de sonido, se ponen puros puntitos, ¿no? El sistema de sonido, las puertas, las vestiduras, etc. Entonces, cada una de estas empresas que está detrás de un producto tan particular, decimos que son empresas, ya no hablemos de pequeñas, son empresas especializadas, ¿sí? Entonces, se dan o se establecen para producir algo que se llama auto, se tienen que crear redes entre estas empresas especializadas. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en redes, sí o no? ¿O no están tomando redes? Sí, sí se entiende. Ok, entonces estas empresas establecen, para producir el auto, ¿no? Se tienen que vincular, establecen redes productivas. ¿Y esta vinculación en dónde se da, chicos? En donde alguien que se llama Ford, ¿no? Que únicamente produce el auto, compra las vestiduras, compra el sistema de sonido, compra las puertas, compra los parabrisas. ¿En dónde los compra? ¿En dónde, Eric?
Eric, ¿estás ahí? Sí. ¿En dónde lo compra? No, ni idea. Ni idea, estás durmiendo, Eric. No, Lisbian, ¿En el mercado? en el mercado. ¿Cómo que ni idea? ¿No? En el mercado. Entonces, hay un mercado, ¿no? Donde se pueden comprar todas estas cuestiones, sistemas de sonido, vestiduras, asientos, puertas, ¿no? Entonces, estas redes que se dan entre esas, o sea, que se establecen entre esas empresas especializadas, se dan a través de relaciones de mercado. Porque acuérdense que es un mercado, es un intercambio entre un productor y un consumidor, ¿no? Un oferente y un demandante de un bien o servicio. Para que exista un mercado debe de haber, ¿no?, estas dos figuras. Entonces, las redes productivas entre las diferentes empresas especializadas se dan a través de transacciones de mercado. ¿Eso está claro? ¿Sí? Espero que sí. Entonces, Sí. cuando estoy hablando de una empresa desespecializada, y me decía su compañero Osvaldo el caso de Ford, entonces, perdón por lo chueco, ¿no? En este caso con Ford, que tendría que ser una empresa especializada porque él, ¿no?, fabricaba autos, y es decir, fabrica, produce. Pero de repente Ford empieza a tomar la decisión de internalizar, ¿no?, toda esta serie de procesos o de bienes detrás, procesos detrás de los bienes, ¿no?, que necesita para fabricar el auto. Es decir, entonces, ahora ya, ¿no? Acuérdense que todo esto se da en el mercado. Entonces Ford, que antes únicamente fabricaba el bien y compraba todas estas cuestiones, ahora ya no las compra. Se aleja del mercado y las internaliza y las empieza a producir. Entonces, ya sea que cree la empresa o que adquiera una empresa en el mercado, ¿no?, a través de una fusión o adquisición, Ford ahora produce las vestiduras, produce las puertas, produce los sistemas de sonido, produce el sistema eléctrico, ¿no? Está involucrado con esta cuestión del metal, ¿no?, etc. Entonces estamos diciendo que Ford deja de ser una empresa especializada que produce únicamente autos para convertirse en una empresa desespecializada. ¿Sale? Entonces, ¿por qué está desespecializada? Porque dentro, ¿no?, de su grupo corporativo, dentro de esta empresa Ford grandotota, porque va, si ustedes se fijan, la escala, y no solamente la escala, los rubros donde está involucrada la empresa son mayores que cuando únicamente producía un auto. Por lo tanto, la empresa crece, ¿sí? Entonces, la empresa crece, la empresa, ¿no?, se expande. Entonces, esta empresa ya deja de ser especializada porque no solamente voy a producir autos, sino ahora voy a estar involucrada en aquellos insumos que necesito para producir el auto. Entonces, cuando tengo yo aquí a Ford, ¿sí?, cuando tengo yo aquí a Ford, si Ford, ¿no?, se involucra con la producción de los insumos que requiere para fabricar el auto, estamos diciendo que está creciendo hacia atrás. Pero también vemos que Ford, ¿no?, puede tener o puede crecer o puede internalizar actividades que estén involucradas con mercadotecnia, con logística, con financiamiento, para que ese producto que se llama auto llegue a las manos de un consumidor. Entonces la empresa también crece hacia adelante. Entonces estamos hablando que esta estrategia de crecimiento empresarial se llama, ¿no?, integración vertical. ¿Sale? Entonces es una forma de estrategia empresarial. Y Ford, ¿no?, y les decía que era un caso extremo paradigmático porque llegó a tener una integración vertical brutal. ¿Sí? Hay mucho material respecto a esto ahí en internet, ¿no? Hay diferentes documentos que ustedes pueden consultar ahí en Google, ¿no?
Pero esta técnica, ¿no? O esta estrategia de crecimiento estuvo muy en boga durante, híjole, a partir de los 30 estamos hablando como hasta los 60, ¿no? Del siglo pasado a nivel internacional y principalmente en los Estados Unidos. No hablábamos de empresas especializadas, hablábamos de estas empresas verticalmente integradas. Entonces, ¿no? Eso es lo que quería explicar Coase. ¿Por qué existía esta empresa como Ford? ¿Por qué se alejaba del mercado? ¿Por qué en lugar de establecer, ¿no?, relaciones como las que estábamos platicando aquí, ¿no?, de mercado con otras empresas, decidía empezar a fabricar ella, ¿no?, insumos que necesitaba, ¿no?, o a desarrollar procesos que necesitaba para que el auto llegara a los consumidores, esta integración vertical? ¿Por qué se alejaba del mercado? Si el mercado es el más eficiente para asignar recursos. Entonces, lo que dice Ford, dice, a ver, si lo que estábamos platicando aquí, ¿no?, de que hay flexibilidad de precios, de que la información es conocida, de que no existen asimetrías de información, dice, no hay otra, el mercado es el más eficiente. Pero lo que dice Coase, dice, esto en la realidad no es así, ¿no? Esto en la realidad no es así. Dice, lo que vemos es que, y ahí era la pregunta, ¿no?, conocer los precios relevantes tiene un costo. Entonces, ya platicamos cuáles son los precios relevantes para el consumidor y cuáles son los precios relevantes para el productor. Entonces, lo que nos dice aquí Coase, ¿existen qué? Existen costos por utilizar el mecanismo de precios. Piénsenlo entonces ustedes, ¿no? Cuando van a comprar ese litro de leche al supermercado, para nosotros se nos hace fácil porque ya nos acostumbraron en casa o de repente probamos una leche y nos gustó, entonces te la llevas pero no conoces todo lo demás. Si realmente quisieras conocer el precio relevante de ese litro de leche o de la leche tal cual, ¿no?, que tú estás comprando en este supermercado, tendrías que hacer toda una revisión del pasillo y estar anotando todos los precios, las diferentes presentaciones, estar evaluando en función de lo que tú necesitas, de tu restricción presupuestaria, cuál es la presentación, la marca de leche que por el precio maximiza tu utilidad. Y eso tiene un costo en tiempo y también un costo monetario de lo que ustedes dejan de ganar, la cuestión del costo de oportunidad por estar conociendo esos precios relevantes. Y solamente conocen el precio de ese pasillo en ese supermercado, pero en su colonia, en su cuadra puede haber 3, 4 supermercados o las tienditas ahí en la esquina. Entonces, bajo esta lógica sería que ustedes conocieran todos los precios para que ustedes vayan a esa tienda y tomen ese litro de leche. Eso en el caso del consumidor. En el caso del productor, ustedes imaginen todos los precios que están detrás de la producción de ese litro de leche. Entonces, conocer esos precios, conocer a los proveedores, no es gratuito. Te implica un costo. Entonces, lo primero que dice Coase es que conocer los precios relevantes del mercado cuesta, ¿no? Primera flexibilización de los supuestos neoclásicos, ¿no? Y también nos dice, dada esta cuestión de que el precio cuesta, conocer los precios relevantes cuesta, puede ser también que se presenten asimetrías de información, ¿sí? Diferencias en la información que tiene uno y otro. Entonces ya estamos hablando que estos productores no van a estar sobre el mismo piso, que algunos van a conocer cosas que los otros no conocen. ¿Vale? Entonces, segunda cuestión que está reconociendo Coase y dice, y si se dan esas asimetrías de información y piénsenlo en estos términos del costo del auto o del auto aquí usado que estábamos platicando, alguien puede abusar del otro. Y entonces esa persona que está comprando el auto y que está pensando que está haciendo la mejor compra de su vida, al final se está equivocando, porque estas asimetrías de información está haciendo que realice una mala asignación, ¿no?, de sus, o sea,
de los factores productivos. Y lo mismo pasa con el productor. Si el productor no conoce todos los precios relevantes del mercado, puede ser que compre un producto, un insumo, ¿no?, que sea más caro que el que está vendiendo otra persona, otro proveedor, pues porque no conoce todos los proveedores y quizá no conoce el precio más bajo que tiene el otro. Por lo tanto, está haciendo una mala asignación de los factores productivos. Entonces, lo que dice Coase, dado que utilizar los precios o sea, descubrir los precios relevantes del mercado cuesta, ¿no?, y que también esto nos puede llevar a asimetrías de información, surge algo que no estaba contemplado con los neoclásicos, que es la incertidumbre. ¿Sale? Entonces, eso ya genera problemas, porque ante incertidumbre, ¿sí?, ante incertidumbre, esta relación entre oferente y demandante tiene riesgos. Porque acuérdense que en un mercado perfectamente competitivo, ambos ganan. Pero bajo estas cuestiones, estas relaciones de mercado pueden llevar a que uno, ¿no?, en lugar de que esto sea igual, a que ¿no?, se aproveche del otro. Y entonces las ganancias del comercio disminuyen. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O a alguien no le queda claro? Den un minutito, por favor. La pechuga la hago y la esperamos con pechuga cocida. Listo. Entonces, ¿queda claro esta cuestión? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que no le quede claro? Nadie lo ve que está en pijama sin peinarse, simplemente habla al micrófono. ¿Alguien que no le quede claro? Recuerden que en el examen, ¿no?, vienen tanto las preguntas como lo que se explica aquí. Entonces, yo no pregunto nada que no hayamos visto, aunque no esté en en el cuestionario, si lo está, si lo vimos aquí en clase como tal y está en el video. Entonces, no se queden con dudas, ¿vale? Ok, entonces, dadas estas cuestiones, la incertidumbre en torno a la transacción puede ser muy, pero muy alta. Entonces, ante el riesgo de que alguien se apropie de las ganancias que tú podrías tener a través de este intercambio en el mercado, ¿qué hace la empresa? Se aleja del mercado y sucede lo que platicábamos aquí. La empresa se aleja del mercado, ¿qué es esto? Porque intercambiar aquí es costoso. Y ahorita vamos a este costo, ¿no? Esto es incierto si vamos a ganar los dos igual, porque conocer información relevante cuesta, existen asimetrías de información, y la empresa empieza a internalizar transacciones, procesos que antes adquiría vía el mercado. Y entonces ahora esas relaciones, esos procesos, esos mercados no desaparecen, sino que van a estar contenidas dentro de la empresa verticalmente integrada. ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Con esto es lo que Coase se refiere a recurrir a los sistemas que hay al interior de una empresa, ¿no? Cuando no se recurre al mecanismo de precios que es exterior a ella. Entonces dice Coase, la principal característica de la empresa es que se suprime el mecanismo de precios. Porque aquí afuera, ¿no?, cuando habla de que aquí afuera la producción, el que se produce, chicos, lo que se compra, todo está contenido en la información que me dan los precios del mercado, los precios relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la empresa ya no se articula, se vincula con otras en el mercado y empieza a producir ella misma? Aquí se suprime el mecanismo de precios.
Se suprime el mecanismo de precios porque aquí la empresa, imagínense, lo platicamos, en una función de producción que es abstracta y que únicamente lo dejo todo a capital y a trabajo. Si el precio del capital es alto, entonces el productor, ¿no?, va a elegir procesos más intensivos en trabajo, y caso contrario, si el precio de trabajo es alto, procesos intensivos en capital, ¿no? Entonces te mueves en función de qué, de cómo cambien los precios relativos. Yo como consumidor voy a adquirir este litro de leche, pues tengo que estar constantemente, ¿no?, revisando el devenir o la dinámica de los precios relevantes en el mercado para tomar aquella decisión que maximice mi utilidad. Entonces, si hoy el litro de leche LAL está 10 centavos más caro que el otro, entonces tengo que volver así, y como les decía, poner los ojos en blanco y visualizar, ¿no?, cómo se han movido todos los precios para tomar mi mejor decisión. Entonces, continuamente está comparando. ¿Sí? Entonces, eso tiene un costo. Imagínense que lo tienen que hacer una y otra. O sea, cada que vayan al supermercado, tienen que estar revisando todo ese pasillo de leche, cómo han variado los precios, aunque sean centavos. Y si cambió uno, ya les modificó todo el sistema. Y van a comprar un litro de leche. Ahora piensen en este productor de este litro de leche. ¿Sí? Entonces, cuando se dan estas cuestiones de que no se conocen los precios relevantes y que existen asimetrías de información y que existe incertidumbre en torno a las ganancias en el comercio, la empresa se aleja. Y entonces la asignación de los factores productivos no tiene nada que ver con el sistema de precios. Quien decide cómo se va a utilizar un factor productivo, a dónde se va a asignar, no es el mercado a través del mecanismo de precios. Dentro de la empresa, quien lo decide es alguien que se llama ¿cómo? ¿Empresario? El empresario. El empresario, ¿sí? Entonces, aquí me gustaría que viéramos la diferencia entre este empresario, ¿no?, aquí le vamos a poner su E de empresario, ajá, y este empresario. Este es el empresario neoclásico y este es el empresario de Coase. Entonces, este empresario neoclásico, que decíamos que era como, y de ahí que venía el nombre de la empresa autómata. ¿Se acuerdan que ahí estaba el robotito, ¿no? Entonces, este empresario neoclásico asigna, ¿no?, los factores productivos en función de los precios relativos, ¿no?, de cambios en los precios relativos, lo que les estaba diciendo, más caro el capital, más caro el trabajo, ¿no? Hago esta asignación en términos abstractos. En función ya más directa, ¿no? Como, o sea, tiene que estar constantemente viendo los precios, ¿no? Asignando, o bien, ¿no? Esto en términos de un proceso productivo, pero también esta asignación tiene que estar pendiente de todos los mercados y bajo la lógica de que puedes entrar y salir, en dónde me conviene irme en caso de que haya una tasa de ganancia más alta. Y ahí vamos, ¿no? Hasta que otra vez se eliminen esas oportunidades de arbitraje, entren más productores y se equilibre y lleguemos nuevamente a las ganancias normales del mercado. Entonces, eso es lo que tiene que estar haciendo este empresario no clásico. Toma todas sus decisiones en función de cómo cambien los precios relativos en el mercado. En función de eso asigna y en función de eso decide qué producir. ¿Cuál es la diferencia entre este empresario a la Coase? Que aquí, dentro de la empresa, él toma decisiones que no tienen que ver con los precios relativos. Esas decisiones dependen de qué. ¿Sí? Esta persona, este empresario, dice, es autónomo. Autónomo en el sentido de que no está, ¿no?, asignando sus factores productivos dentro de la empresa, que decide qué proceso internalizar de acuerdo a las decisiones que toma. Y muchas de estas cuestiones no tienen que ver con cambios en los precios relativos. ¿Sí? Vamos a ver en qué se fundamentan estas decisiones.
pero es diferente. Este empresario deja de ser autómata como en el neoclásico y decía ahí en las primeras partes del documento, este empresario va a hacer que se vea la empresa como una isla donde se planea, ¿no? Aquí dentro va a haber algo que se llama planeación. Y esta planeación, ¿quién la hace? Este empresario. Este cuate no planea. Este empresario neoclásico únicamente reacciona a lo que sucede en el mercado. Ustedes piensen, ¿no? En dos boxeadores que uno le pega, pues el otro le pega, ¿no? Pero no tiene estrategia. La lógica que dice Coase es que este empresario tiene una estrategia, planea en función de un contexto. El empresario neoclásico no, únicamente responde. ¿Vamos bien hasta aquí? José María, Sí, Jessica, Eric. Sí, profesor. Sí. Estaba todo bien. Todo bien, ¿no? Entonces, primera cuestión. Entonces, esta persona, este empresario, para asignar, y dice ahí, para pasar al factor X, Y, ¿no? Entre diferentes departamentos, no va a tomar, ¿no? Su decisión, o no va a hacer esa asignación en función de cambios en los precios relativos, sino lo va a hacer pensando en un beneficio mayor para la empresa. Ahora bien, ahorita platicamos acerca de esta cuestión del beneficio mayor. Bien, ahora regreso a esta, bueno, lo voy a poner por acá, no se me mare. Entonces, fíjense, cuando estábamos hablando de esto que se llama incertidumbre, y que alguien, ¿sí? Porque puede conocer precios que no conozco, porque puede tener acceso a información que yo no conozco, este va a ganar más que este, ¿sí? ¿De qué manera, ¿sí? ¿De qué manera se puede hacer que las condiciones se equilibren para ambos? En una transacción de mercado, o sea, dices, a ver, hay incertidumbre por lo que estamos platicando, pero necesito yo comerciar, intercambiar, transar, pero dado estas cuestiones, este cuate, ¿no? Puede tratar de abusar, ¿no? De mi confianza, y puede ser que al final de la transacción él gane y yo no gane, o que no gane lo que yo planeaba ganar. ¿De qué manera hago que esto, en lugar de que sea mayoritario para él, pues nos beneficie a los dos? Y tratar que eso tienda a ser igual. ¿Qué existe? ¿Qué mecanismo existe? ¿El contrato? El contrato. ¿Sale? Entonces aquí yo tengo algo que se llama contrato. Por eso es la economía contractual. El contrato, y si ustedes se dan cuenta, se llama la nueva economía institucional. Y ahorita vamos a hablar por qué se llama nueva economía institucional, el papel de la institución. La institución o las instituciones clave, o la principal institución en la economía neoclásica es el mercado. Y no viene tanto como una institución, como una organización, sino que algo se institucionalice. Es decir, que se haga su funcionamiento la norma, ¿sí? Que se institucionalice. Entonces imagínense ustedes que en la UAM, pues antes cuando llevábamos el gel antibacterial y la mascarilla y todo lo demás, ahora prácticamente es algo que aunque no está contenida en un documento como tal que te obligue a hacerlo, pues prácticamente se ha institucionalizado, de que la mayoría de las personas van con un cubrebocas y cargamos con un gel o con alcohol o con lo que ustedes quieran, con la careta. Es una práctica que se ha institucionalizado. Cuando esa práctica, ¿no?, ya se integra en reglamentos, en leyes, en la Constitución, o sea, es el máximo grado de institucionalización. Aunque que esté contenida en una ley no significa que la vas a seguir, ¿no? Y hacia eso vamos. Entonces, un contrato, ¿no?,
Si todas las relaciones que tengo aquí de oferta y demanda, relaciones de mercado, en todas, estimados, siempre va a estar mediando un contrato, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función principal? ¿De qué me sirve que haya un contrato? Cuando esta persona, este oferente y este demandante se ponen de acuerdo, ¿qué intercambian, chicos? Los derechos de propiedad. Ya lo hemos platicado, ¿no? Entonces, lo que van a intercambiar estas dos personas, sí, un servicio, un producto, pero lo que están intercambiando es algo que se llama derechos de propiedad. Y por eso es que ustedes ven, tanto en la televisión, ¿no? O en todos aquellos lecturas especializadas en economía que ustedes leen todos los días, ¿no? Que dicen los inversionistas, para que yo vaya a invertir a un país es necesario que me aseguren, ¿no? Mis derechos de propiedad, que haya un Estado de Derecho, ¿sale? Entonces, toda esta cuestión de los derechos de propiedad que se están intercambiando en un contrato, cuando yo voy a transar con alguien, en este contrato se establecen una serie de cláusulas. ¿Y esas cláusulas qué tienen contenidos? ¿Han firmado alguna vez un contrato? ¿Han visto un contrato? ¿Saben de alguien que ha firmado un contrato? Pues los contratos establecen los derechos y las obligaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, en un contrato va a haber, como dice su compañera, derechos y obligaciones. ¿Para quién? Para las dos personas que están, ¿no?, comprendidas en ese contrato. Y entonces, si ustedes lo piensan, existen derechos, existen obligaciones y existen salvaguardas, ¿no? Que son ¿qué? Todas aquellas cláusulas en letra chiquita que se ponen, ¿sí? Para tratar de ¿qué? ¿No? Para penalizar en caso de que tú no cumplas tus obligaciones. Entonces existen derechos, obligaciones y está la salvaguarda. Uh-huh. Están las salvaguardas. Entonces, estas salvaguardas, ¿qué hacen? Al final, este contrato donde dicen qué te toca, qué no te toca, si no cumples esto, estás penalizado con esto, está tratando de hacer esto. Está tratando de que las condiciones a través del intercambio en un mercado sean parejas para las dos partes que están contratando, ¿sí? Ayer estaba viendo un capítulo de una serie, ¿no? Me imagino que la han visto, la de Vikingos en algún momento, ¿no? Entonces, cuando ustedes veían que se daban ahí en la torre todos estos, los contrincantes ahí en el campo de batalla, ya se habían pegado y después se ponían a negociar, hacían un intercambio de rehenes. Entonces le daba uno al rey y otro se llevaba al hermano del otro, ¿no? Los tenían ahí en lo que ellos negociaban. Entonces era una salvaguarda para tratar de que las negociaciones les convinieran a ambos. También toda esta cuestión de las salvaguardas se le sigue llamando todo esto aquí, y lo vamos a ver con Williamson, se da en intercambio de rehenes, ¿sale? Entonces, ¿se entiende cuál es la función del contrato, chicos? En este contexto de incertidumbre. Sí, claro. Ok. Sí. Ahora, ¿contratar genera un costo? Sí, por ejemplo, el costo de negociación, ¿no? Entonces, exactamente, María, muchas gracias. Entonces, a ver, pensábamos que ya íbamos avanzando, pero ¿qué creen? ¿No? Entonces, esta cuestión del contrato, a mí me dicen, híjole, es que redactar el contrato, ¿sí?, tiene un costo. Establecer cuáles van a ser los derechos de alguien, las obligaciones de alguien, las salvaguardas, ¿no? Para que ya un contrato esté redactado, como decía María, aquí hay algo que se llama negociar, ¿sale? Y eso no es barato, no es gratuito, genera costos. Ya tengo el primer paso, ya lo redacté, ya está escrito. El segundo paso, ¿qué es, chicos? Ya lo habíamos platicado. Es que, Eric, ahora sí dime que sí, ¿sabes qué es?
hacer el intercambio de los derechos de propiedad. Sí, pero después de eso, a ver, Es todavía... ver que se cumple el contrato. Exactamente, entonces tú ya redactaste, pónganse bien listos chicos, porque esto es cuestión de examen y ahí les contarán, ¿no? No pasan, entonces pónganse listos. Es redactar el contrato. Segunda cuestión, piénsenlo siempre en términos bien sencillos, es lógica, ya redacté el contrato, ya está aquí el contrato. Ojo, vean, ya está el contrato, ahora tengo que vigilar, ahí me quedó muy fea la L, que el contrato se cumpla. Entonces tengo que establecer mecanismos, o sea, incentivos, o ver que la otra parte esté cumpliendo lo que le toca en ese contrato. Y eso genera costos, ¿sí? Tercera cuestión, alguien incumple su obligación, ¿sí? Y ahí están las salvaguardas. Simplemente hacer que alguien cumple, o sea, ya incumplió, pero dices, bueno, vamos a negociar para sacar el mejor acuerdo de esto, porque dicen, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, o no me acuerdo cómo va, ¿no? Entonces tratas de negociar, ¿no? Entonces, también, ¿no? El cumplimiento del contrato te genera un costo, porque fíjense, ¿sí? No es lo mismo comprar en el mercado una hamburguesa, una torta tamal, un atole, un café, que comprar cuestiones bien específicas, ¿sí? Donde la incertidumbre te pega de forma brutal. Si tú compras un café en una de estas tiendas de especialidad donde tú lo quieras comprar y no resultó, o sea, el café como tú lo querías, pues hay tiendas en las que te dicen, sabes que hasta que no sea de tu preferencia, te lo vuelvo a hacer. En otras no. Lo que puedes perder es el precio de un café. Pero imagínense que ustedes están comprando, ¿no? El desarrollo de una vacuna para el COVID y al final, pues lo que te dan no es lo que tú pediste. El costo es enorme. Entonces imagínense que los contratos no son iguales para comprar una hamburguesa y un café, y siempre hay un contrato y está el ticket, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la que se necesita para redactar, para vigilar y para ver el cumplimiento, no son lo mismo los costos, ¿sí? Por lo tanto, eso es algo que vamos a ver con Williamson. Las transacciones no son iguales por la especificidad de los bienes que se intercambian, ¿no? También recuerden que esta es una única lectura que estamos haciendo de Coase. Coase también tiene mucho material, ¿no? Entonces, pero todo parte con él, ¿sí? Entonces, aquí ya viene toda esta cuestión de los costos de transacción. Entonces, ya vemos que la empresa no solamente tiene costos de producción, sino que también va a tener los famosos costos de transacción. ¿Por qué se llaman costos de transacción? Porque vienen de la palabra transar, intercambiar, ¿sí? Y este intercambio se da en el mercado. Entonces, todo esto está relacionado con los costos en los que incurre la empresa por intercambiar en el mercado. ¿Qué costos? ¿No? El costo de conocer los precios relevantes y el costo, ¿no? De estar redactando contratos, de estar vigilando el contrato y en caso de incumplimiento hacer que se cumpla ese contrato. Entonces ya tengo mis primeros, ¿no? No solamente son costos de producción, también tengo costos de transacción. ¿Se entiende entonces por qué son los costos de transacción? Sí, pues. Sí. ¿Sí? Y entonces fíjense, también va a haber otros costos que son los que decía José María, ¿no? Va a haber los costos de organización. ¿Cuáles son los costos de organización? ¿Cuáles son los costos de organización? Marcos, Brian, Javier. ¿Son los que se dan dentro de la empresa? ¿De qué manera, Javier? A la hora de coordinar y
asignar los factores productivos. Entonces, decíamos que, muchas gracias Javier, que lo que hacía entonces Ford, al ya no comprar los parabrisas, sino fabricarlos dentro, se alejaba del mercado, suprimía al mercado, pero eso no implica que no siga existiendo la transacción, porque ahora dentro de Ford se va a producir el parabrisas, va a haber una empresa, una división, ¿no? Donde van a producir ese parabrisas. Y siempre, chicos, a pesar de que hay esta integración vertical, también dentro de una empresa hay consumidores y productores. Entonces, el productor es quien hace el parabrisas, el consumidor es quien lo necesita para poder ensamblarlo en el auto. Hay mercados dentro de la empresa, pero en teoría, cuando tú estás integrado dentro de una misma empresa, dentro de un mismo grupo corporativo que se llama Ford, ambos, ¿no?, productores y consumidores, pues les importa que gane Ford. Por lo tanto, no tendrían que darse, ¿no?, diferencias en torno a las ganancias del comercio. Entonces, el comercio, ¿no?, el mercado sigue existiendo dentro de la empresa, pero aquí hay una igualdad, hay una convergencia, ¿no?, en los intereses de las partes que compran y que venden, que producen y que necesitan, ¿no?, ahí para ensamblar. Entonces, pero a pesar de ello, crear una nueva división, tener a las personas que están produciendo, pero más que eso, estar gestionando la actividad de esa división, me genera costos de organización. Entonces, estos costos de organización, ¿no?, están vinculados con la gestión, ¿no?, detrás de la integración vertical, ¿sí? Entonces, la cuestión es lo siguiente. Aquí lo pongo, ¿no? Decíamos que la empresa, ¿sí?, aquí yo tengo el mercado, y aquí tengo a la empresa verticalmente integrada. La principal cuestión aquí decimos que la empresa es, ¿no?, es un sustituto del mercado. Mejor dicho, es una organización alterna al mercado. Que la empresa, que Ford, ¿no?, internalice procesos no significa que no haya fuera una empresa General Motors o Chrysler que no produzca, sino que compre. Entonces, no la elimina, ¿no? Esta integración vertical no elimina el mercado, sino que va a ser algo alterno. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión que va a estar detrás entre transar en el mercado o producir internamente? Va a ser una cuestión en la que yo voy a revisar dos costos. De este lado, el costo de transacción, y de este lado, el costo de organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque organizar actividades adicionales tiene un costo, y aquí es lo que nos decía Coase. Dice, va a haber algo que se llama los rendimientos decrecientes en la función empresarial. Entonces, si yo tengo aquí una bolita o una naranja y la estoy pasando de una mano a una mano, pues está como que muy bajito el riesgo de que yo me equivoque. Si tengo dos, pues ya aumenta el riesgo. Pero si tengo 24 o 50, o sea, sí o sí se me va a caer alguna, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo de organizar y ahí viene toda esta cuestión del instrumental marginal, ¿no?, de esta cuestión que retoma el análisis coasiano, en el sentido de que dice internalizar unidades, ¿no?, o actividades adicionales, ¿no?, al interior de la empresa, le genera al empresario costos marginales, ¿no? Es esa cuestión beneficio marginal versus costo marginal. Y entonces dice, el costo va a ser en que, ¿no?, si el empresario internaliza la producción de ¿cómo se llama?, parabrisas, pues puede ser que haga una buena asignación,
Se internaliza también ahora la producción de llantas, ahora la de vestiduras, en algún momento, ¿sí?, va a realizar una mala asignación de factores productivos y va a pasar que estos costos de organización sean más altos que los costos de haber comprado en el mercado. Entonces, la internalización de actividades depende siempre que los costos de organización sean menores que los costos de transacción. ¿Sí se entiende esta cuestión? El costo de conocer los precios, el costo de aventarme la redacción de contratos, de la vigilancia del contrato, del cumplimiento del contrato, ¿no? Entonces, mientras organizar el costo por organizar actividades adicionales dentro de la empresa sean menores que los costos de transacción, que los costos de intercambiar en el mercado, la empresa va a seguir internalizando actividades. ¿Sí? Cuando estos costos de transacción se igualan, ¿no?, a los costos de organización, el empresario que es autónomo, ¿no?, que toma esas decisiones, pues puede decir, lo sigo yo internalizando porque, y eso lo vamos a ver a mayor detalle con Williamson, este activo o este bien es sumamente específico, o sea, es importantísimo para mí. Pero ¿qué pasa cuando los costos de organización superan a los costos de transacción? Eso implica que este empresario se está equivocando y se está equivocando en la asignación de los factores productivos. Cuando los costos de organización son mayores que los costos de transacción, entonces, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar la empresa? Realizar esa operación en el mercado. Realizar esa operación en el mercado. Entonces dices, híjole, los costos por organizar la producción de parabrisas son carísimos porque tengo que tener una gran cantidad de personas ahí, tal cosa. Y en el mercado, pues es más, o sea, a pesar de todos estos costos de o sea, acuérdense que no estamos viendo costos de producción, estamos viendo costos de transar en el mercado, de conocer los precios, de redactar el contrato, de darle vigilancia, cumplimiento, etc. Si esos costos son menores que producirlos, o sea, que los costos de organizar esa actividad dentro de la empresa, dice, la empresa siempre puede, ¿no?, sacar la actividad y regresar al mercado, ¿sí? Entonces, el límite, y esto es importantísimo que lo entiendan con este autor, que el límite al crecimiento de la empresa está en la capacidad empresarial, en los rendimientos decrecientes de esta función empresarial. Porque esta persona, este empresario, pues no es el Doctor Strange, ¿no? Es una persona que tiene, ¿cómo se llama? Por su misma naturaleza humana, su raciocinio, ¿no?, su capacidad cognitiva es limitada. Y entonces, ¿no?, entonces, pues puede equivocarse. Entonces, el límite al crecimiento de la empresa, ¿no?, aquí está, el crecimiento de la empresa está vinculado con esto, con los rendimientos decrecientes de la función empresarial, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, la empresa saca actividades y aquí disminuye su crecimiento. Y a medida que internaliza actividades, ¿sí?, aumenta el tamaño de la empresa. Entonces está vinculado con el rendimiento decreciente de la función empresarial y lo que les decía, ¿no? Detrás de esto está este análisis marshalliano, marginal, ¿no?, la marginalidad de estar comparando beneficio marginal versus costo marginal. Ahora, una cuestión importante, chicos, también, y como les comentaba, que dentro de la empresa, al estar internalizando estos procesos productivos y que hay oferentes y demandantes, ¿no?, que alguien va a producir, que alguien va a gestionar, también hay contratos. Dentro de la empresa hay contratos, ¿no? Cuando nosotros entramos a trabajar para alguna compañía, nos contratan y hay un contrato. Pero ¿cuál es la ventaja de que haya esto que se llama empresa? Que yo puedo firmar un contrato, ¿sí?, para un mes, para 2 meses, para un año. A diferencia que si me estuvieran contratando en el mercado, tendría que estar yo firmando contratos todos los días, un contrato.
¿no? Y las condiciones cambiarán en función, cambie mi precio relativo en el mercado. Entonces, el funcionamiento de este tipo de empresas no elimina los contratos, porque también dentro de la empresa se dan contratos, sino reduce este contrato, ¿no? Reduce la utilización de contratos y los costos que pueden derivar de los mismos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Los escucho o no escucho a nadie? Profesora, sí. Ujú. Yo tengo nada más una duda para cuando, creo que no me ha quedado suficientemente claro. Cuando se refiere a tamaño de la empresa, ¿se refiere al tamaño de actividad, perdón, al número de actividades que están integradas en una sola empresa o a la cuota de mercado que tiene de, ya sean las actividades a las que se dedica? Porque creo que se asocia mucho al número de actividades que puede estar integrando. Fíjate, aquí hay una cuestión importante y lo decía Coase en la lectura. Coase nos mencionaba que piénsalo en términos bien sencillos, José María. Si tú tienes tú te encargas o tú fabricas pasteles, ¿no? Tú horneas pasteles. Entonces, ¿qué pasa si ahora dices, pues no solamente voy a hacer los pasteles, sino que los voy a vender en las universidades o los voy a llevar a los restaurantes? ¿Qué necesitas para eso? Tú tenías tu negocito, tu local y horneabas pasteles. Ahora te vas a encargar no solamente a hornearlos, sino también a ofrecerlos en algunas partes, a tener estos pedidos. ¿Qué necesitas para hacer eso? Mm, Entonces se refiere a más empleados, más gente, más... Pues que sean más empleados, pero también de menos comprarte, ¿cómo se llama? Una camioneta repartidora y también acondicionarla y tener donde guardar la camioneta. Entonces, simplemente eso va a hacer que tu empresa crezca. Imagínate entonces en el caso de una empresa, ¿no? De este tipo que esté internalizando actividades y que ahora tienes una división, ¿no? De parabrisas y tienes una división de sonido y tienes una división electrónica y tienes una división de caucho para las llantas y tienes una división de toda esta cuestión del metal. La empresa crece en escala, la empresa también crece, ¿no? En el ámbito de o sea, se expande en términos de las actividades en las cuales está participando, pero también, ¿no? La empresa, en este caso, cuando se dan ¿cómo se llama? Estas adquisiciones, y por eso les decía, no me acuerdo si en su momento les puse el caso de, de Bimbo. Si ustedes van al pasillo de los panes de caja, pueden ver un montón de marcas, pero todas las marcas son de Bimbo. ¿Por qué? Porque la empresa ha comprado, ¿no? Compró a Wonder, compró, no sé si Tía Rosa también es de Bimbo, ¿no? Orowit que es de Bimbo, etc. Entonces, la empresa también crece porque tiene participación en otros mercados bajo la marca que ya era líder ahí, entonces también tienes una mayor cuota de mercado. Aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, la principal cuestión de lo que llamaba Coase en esta cuestión del crecimiento de la empresa tenía que ver más que nada con la integración vertical, ¿no? De cómo internalizar diferentes actividades productivas, procesos, fases. Estaba vinculado grandemente con esta cuestión de los costos de transacción, que es lo que teníamos, ¿no? Nosotros aquí. Pero de una forma u otra, la empresa crece. Cuando internalizas, creces. Cuando sacas de la empresa reduce su tamaño. Ya sea, ¿no? Pues porque si ya no necesitas piensa en Bimbo, ¿no? Bimbo tiene toda una división que son los que tienen los camioncitos que te llevan los productos a las tienditas y a los supermercados. ¿Sí? Entonces, si hubiera una relación de Bimbo en el mercado para esa actividad, Bimbo no tendría toda esa división ni estaría contratando a una empresa especializada en logística de transporte de esta cuestión para que hiciera la entrega. Si
¿no? Hacemos esta comparación entre el costo de transacción y el costo de organización, le sale más barato a Bimbo organizar esa fase de la producción, o más que la fase de la producción, toda esta cuestión de esta cuestión logística, ¿no? De transporte, le sale más barato organizarlo que lo que le saldría, ¿no? De estar realizando esta transacción en el mercado. Si Bimbo detecta que lo que aquí vimos bajo la lógica de Coase, que los costos de organizar esa transacción son mayores que los costos de transacción que se generarían en el mercado, regresa, se deshace de la división y establece una relación de proveeduría con alguien. ¿Qué pasa? ¿No? Piensen en todas aquellas empresas que tienen subcontratado toda esta servicios de limpieza. Antes, ¿no? Las personas de limpieza se contrataban con la empresa, ahora no. Establecen una relación en el mercado porque organizar la actividad dentro de la empresa era muy caro. Por, ¿no? Todas estas cuestiones de derechos, ¿no? De obligaciones a los que quedas tú como empresa. Y por eso les decía que no se eliminan los contratos con los trabajadores y que se organicen en un sindicato. Y dicen, no, mejor, ¿sabes qué? Lo contrato. Y los problemas los tiene la otra empresa y no yo. ¿Sí se entiende, José María? Entonces, cuando tú sacas de la empresa, ¿no? La empresa disminuye su tamaño. No sé si queda claro en esta cuestión. Sí, claro. Es algo como intrínseco, ¿no? A la propia integración vertical. Sí, me queda claro. Exactamente. ¿Dudas, chicos? ¿No? Yo tengo un comentario. Dime. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Acudir al mercado y enfrentar los costos de transacción o internalizar actividades en la empresa y mejorar la capacidad empresarial de organización? Depende. Lo pregunto porque el mercado no se puede abandonar al 100%. Algo la empresa no va a poder producir, tendrá que acudir al mercado porque los recursos que una empresa tiene son limitados, más limitados que los recursos de las empresas que están en el mercado. Ok, fíjate, Brian, en esta cuestión que tú preguntas, ¿no? Aquí lo estamos viendo todo en términos de costos de transacción y los costos de organización. El grado de integración vertical, y lo menciona el mismo autor, van a diferir de empresa a empresa y de industria a industria. Entonces, si ustedes revisan en los años 30, que les pedí que se echaran ahí un clavado a Google, ¿no? En YouTube encuentran de 5 minutos, 10 minutos para que no les quite mucho de su tiempo. Ven el clima industrial, las empresas representativas, pues tenemos a las grandes de Detroit, General Motors, Chrysler, Ford, ¿no? Y a pesar de que son empresas armadoras de autos, las estrategias difieren. ¿Sí? Entonces las estrategias difieren y les decía que Ford era un caso paradigmático de integración. Y puede ser que General Motors estuviera integrada, pero no al grado de Ford y que tuviera una mayor cantidad de relaciones de mercado, lo mismo que Chrysler. Entonces, esto depende, ¿no? De las estrategias de la empresa. Y vamos a ver con Williamson que, híjole, lo que está detrás de esta toma de decisiones tiene que ver con cosas que pueden ser muy importantes para la empresa y que a pesar que puedan resultar más costosas, son imprescindibles para la empresa. Les decía que durante más de, ¿qué será? 40 años, 30 y tantos años, esta estrategia de crecimiento, esa estrategia de negocio, este modelo de negocio de las empresas fue lo predominante. A finales de los 60, principios de los 70, ya durante toda esta década de los 70, va a haber un ataque, ¿no? ante esta forma de integración, porque van a decir que es una forma de integración que en lugar de ser eficiente es ineficiente. Y entonces va a venir toda una avalancha, ¿no? De posturas teóricas que me dicen, no, es que la empresa se tiene que desintegrar,
Tenemos que tener una empresa flexible y lo que tiene que primar son las redes empresariales, ¿no? Toda esta cuestión de los clústeres, la cadena global de valor. Pero esto obedece, chicos, y por eso sí me interesa, y qué lástima que no es materia como tal de esta wea, ¿no? Que sí al final pongo una lectura con lo de Boyer. Esto tiene una explicación macroeconómica fundamental, ¿no? Que son los modelos de crecimiento. Entonces, lo que me gustaría, y aquí para cerrar la clase del día de hoy, que nos vamos a ver, yo espero que nos podamos ver el próximo martes, para avanzar más rápido, ahí se los pongo ahí en el Classroom. Lo que está detrás de esto es una estrategia de crecimiento. Recuerden siempre que nosotros estamos acostumbrados aquí en el área quizá a ver el análisis de la empresa desde un ámbito micro o un ámbito meso, pero la incidencia de la macroeconomía es fundamental. Entonces, la empresa está cotada o puede hacer ciertas cosas, puede seguir una estrategia de ganancia en función de ventajas competitivas, ¿no? Internas, estáticas, dinámicas que tenga, ¿no? Pero al final la empresa produce, ¿no? Oferta servicios y esa producción tiene que encontrar una salida en el mercado, ¿no? Alguien tiene que comprarle sus productos o el servicio que está ofertando y esa compra depende, y se veía con Marx en sus clases de economía política, hay una esfera de la producción y hay una esfera de la circulación. Entonces, la ganancia no se realiza hasta que ese producto no se vende en el mercado. Y para vender las cosas en el mercado tiene que ver muchísimo con lo que se llama distribución del ingreso. Y dependiendo del modelo de crecimiento que esté vigente en un momento determinado, las condiciones de compra y la distribución del ingreso van a ser diferentes. Entonces, este modelo de empresa verticalmente integrada funcionó bajo determinadas circunstancias macroeconómicas. Este modelo, ¿no?, que nos han tratado de vender desde las finales de los 70 hasta para acá, funciona en otro, y digo funciona porque no funciona, ¿no? Está en el contexto de otro modelo de crecimiento. Y si ustedes se ponen ahí en algún momento que tengan la oportunidad y tengan el interés, si entran a INEGI y buscan estas cuestiones demográficas en cuestión de la capacidad, ¿no?, de supervivencia de estas empresas MIPYMES, y que es el grueso de nuestra actividad productiva, de nuestra planta industrial, todas estas empresas están supeditadas a la venta en el mercado interno. Y tenemos un mercado interno deprimido, contraído, donde hay una deficiente distribución del ingreso y la mayoría de las familias mexicanas viven al día, y aquella clase media que puede tener un empleo más o menos flexible, pues sus ingresos son muy bajos y compras gracias al crédito, ¿no? Entonces las oportunidades de supervivencia, ¿no?, de las empresas son totalmente limitadas, y ahí lo van a ver, ¿no? Este tipo de empresas tienen una perspectiva de vida de 7 años, 5 años, 10 años, párale, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo. Entonces, sí me gustaría que ustedes se fueran con esto. Sí puede hacer un montón de cosas la empresa, pero está sumamente vinculado con el modelo de crecimiento, ¿no?, que haya en un momento determinado en una economía, ¿no? Entonces, la macro es fundamental y eso es lo que vemos con Boyer, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver la micro fundamentación de la economía, ¿no?, que el funcionamiento del agregado depende de lo que pasa en el nivel más elemental, en lo micro y en lo meso, ¿no? La visión de Boyer es interesantísima, ¿no? Dice, a ver, más que eso es la macro fundamentación de la economía, cómo lo macro impacta hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que vamos a ver, pero ¿eso de Boyer quedó claro? Sí. Sí, entonces, les decía, bueno, dejo de grabar